la presente, a la presente sesión. Vamos a... buenas tardes a todos. Bueno, veamos, vamos a retomar el tema en donde lo dejamos la última sesión de la clase, pero quiero tomarme unos minutos para que podamos discutir el tema del ensayo. Veo que la mayoría lo hizo y sobre todo lo entregó en tiempo, eh, digamos, con suficiente tiempo de antelación, es decir, el plazo máximo era el lunes, este lunes pasado, ayer, y entonces el domingo a medianoche era el plazo máximo de vencimiento. Sin embargo, la mayoría lo mandó muchísimo tiempo antes y eso me permitió ya tener calificado la mayoría de los ensayos. Así que en ese sentido les voy a pedir que por favor vamos a ir participando y vamos a empezar con Marco Antonio García Shiloh. Marco Antonio, ¿estás dentro de la clase? Por favor, para que puedas activar tu micrófono. Sí, acá me encuentro, Lick. Muy bien. ¿Elaboraste tu ensayo? Sí lo hice, sobre Bueno, los dos informes del observatorio. perfecto. Entonces, por favor, tus consideraciones finales respecto del ensayo para que podamos ir discutiendo qué te dejó, qué no te dejó, qué te llamó la atención. Esto no es un examen, es un conversatorio de lo que les dejó o no les dejó, porque de nada sirve, digamos, que lo plasmemos por escrito si no tenemos la oportunidad de plasmar nuestras inquietudes, las dudas que nos dejó o los comentarios que tenemos respecto al ensayo. Así que te escuchamos, Marco, por favor. Muchas gracias. Fíjese que en cuanto al ensayo, yo me enfoqué bastante en, en el tiempo del proceso penal, lo tardado que, que es en cuanto a los informes que demostraba que se violentaba por lo menos el debido tiempo del proceso, que fuera bastante célere. También en cuanto a la prisión preventiva, bueno, más que todo fue el tiempo, lo tardado del proceso penal en cada una de sus etapas. Desde el comienzo, por lo menos, estaba viendo que en el informe, a la hora de leer, por lo menos el tiempo de presentación del aprendido no se violentaba mucho, por lo menos dentro de las 6 horas que le corresponde a la Policía Nacional Civil. Las 24 horas de la declaración, la primera declaración, sí estaba viendo que en el primer informe, dice de que sí era un poco tardado. Y en cuanto a usted nos mencionaba también en una ocasión de la clase de que había un juez de que le tomaba, le decía cuáles eran los motivos de su aprehensión, pero le resolvía una prisión provisional. Otra de las cosas es los centros, los centros carcelarios, que no, el hacinamiento, el hacinamiento y eso más que todo. Muy bien, muchas gracias, Marco. Vamos a escuchar a Elida Luceli España, por favor. Elida Luceli España, ¿no estás dentro de la clase? Bien, perdón. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si te incorporaste ahorita a los últimos segundos, no es un examen, por favor, es una opinión de lo que les dejó el ensayo. Inclusive me gustaría escuchar a quienes no hicieron el ensayo, que son bastantes, es una cantidad significativa, que puedan tener la oportunidad, no sé si se les
algunos me justificaron el tema de que se les pasó el plazo, pero precisamente la dinámica de leer estos dos ensayos, más que hacer una tarea que les genere una claridad, y es tener, digamos, una opinión de valor respecto de nuestro sistema de justicia, por lo menos de los últimos años atrás. Entonces, escuchamos, Eli, adelante. Bueno, en conclusión fue acerca de los dos temas de los hallazgos. Es de que enfrenta algunas diferentes acciones en diferentes instituciones, ¿verdad? En combatir la corrupción, mejorar el acceso a la justicia y proteger los derechos humanos y más que todo se los hablaba de la diferencia o cómo podría del derecho hacia ay, perdón, hacia los derechos humanos hacia la mujer, lo que más o sea, eso fue la introducción a mi ensayo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a, digamos entonces, vamos con Carla Yanet. Adelante, Carla. Buenas tardes, licenciado. Solamente para ver que en el observatorio nos da como un diagnóstico preciso del sistema de justicia aquí en Guatemala, donde se estudian varios problemas, como podemos observar, el tiempo, los plazos y todo. Sin embargo, pienso que no todo es negativo, porque también se ha podido avanzar en más de algo. Yo, agregando un poquito, estuve como en una conferencia que hicieron en un juzgado donde yo hice unas pasantías y nos hablaban sobre los plazos, justamente de lo de la violencia contra la mujer. Y ellos mencionan que están buscando métodos para que estos plazos se vayan reduciendo poco a poco. Entonces, no necesariamente el observatorio nos ofrece cosas negativas, más bien también nos puede ofrecer todo lo que se va avanzando y lo que podemos seguir avanzando en estos años. Si no sé mal, el observatorio es de 2 años, del 2018 al 2020. Entonces, en estos dos se pudo hacer alguna comparación para ver en qué podemos mejorar y todo lo que hemos podido implementar. Y bueno, a través de nosotros, de los futuros profesionales, podemos ir haciendo estas mejoras solamente. Muchas gracias, Carla. Sí, precisamente, digamos, les decía, la razón de ser de ponerlos a leer dos ensayos, porque muchos me preguntan, ¿es necesario que tengamos que leer el primer ensayo cuando ya existe un segundo hallazgo, un segundo estudio o observatorio que actualiza el anterior? Y la respuesta fue sí, porque precisamente el tener conocimiento de estadísticas, porque el hallazgo, digamos, la parte fundamental, la parte importante son las conclusiones o las estadísticas a las que se arriba, digamos, después de hacer un estudio de determinado número de casos en temas, digamos, en materia penal. Entonces, esto nos permite hacer una opinión bastante objetiva de en qué estamos bien, en qué estamos mal, en qué hemos mejorado y qué es lo que todavía nos hace falta. Ese precisamente es digamos, la razón de ser de la lectura de este ensayo. Así que gracias, Carla. Por supuesto, ahora le doy la palabra a Javier y después a Keila. Por supuesto que estamos bien, que hemos mejorado y eso es parte, digamos, de esta dinámica. Antes ni siquiera teníamos justicia especializada, antes no teníamos juzgados con competencia específica para conocer cierto tipo de delitos, entiéndase de niñez y adolescencia, entiéndase de temas de violencia en contra de la mujer, y entiéndase, digamos, también temas de naturaleza de delitos tributarios. Hoy sí los tenemos, entonces quien diga que no hemos avanzado, pues definitivamente está dejando de lado desde qué punto partimos. Ahora bien, hay mucho por hacer y eso precisamente son las conclusiones
de lo que aquí vamos a discutir. Vamos primero con Keila y después vamos entonces con la siguiente persona que me había levantado la mano, con Javier. Vamos con Keila primero y después con Javier Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo realicé mi ensayo. La verdad, pues leí los dos documentos y efectivamente lo que usted dice, o sea, pareciera que fuera lo mismo, sin embargo, en cada uno se ve un avance, ¿verdad? Prácticamente el observatorio es más que todo como un escáner de los problemas que tenemos en justicia de los procesos. Y creo que al final es bueno, como usted lo decía, porque No sé si solo yo te dejé de escuchar o los demás te ¿me escuchan. escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, en una ocasión usted había dicho también de que era importante que en el organismo hubiera más personal y efectivamente, entonces con este observatorio creo que en unos años, primero Dios, todo va a mejorar en el tema de los plazos, ¿verdad? Solamente. Muy bien. Muchas gracias, Keila. Voy a hacer un comentario después. Vamos a escuchar a Javier. Javier Ruiz. Gracias, Lic. Yo como enfoqué mi ensayo fue analizando los dos documentos y viendo los porcentajes y también que en el primer ensayo hablaba que se le dio competencia al juzgado y pues estaba hablando de que lo enfoqué como que en términos de decir que sí ha cambiado el sistema judicial en Guatemala, pues, como usted dijo, en las competencias, en los juzgados y todo eso que ha sido poco a poco, pero también lo enfoqué desde el punto eso de que quizás se debería reformar ciertos puntos como el artículo constitucional que habla de cuánto tiempo se tiene que poner a la primera declaración, ¿verdad? Y como no siempre se puede hacer en las primeras 24 horas, entonces fue como que, hasta incluso lo puse en un comentario, que el sistema, como está reformado dentro de la ley, está prácticamente bien hecho, porque está como hecho de una forma de que no tenga atraso en nada de eso, pero se va atrasando por X o Y motivo, incluso por lo de los memoriales y todo eso, que dice que a veces van con faltas de ortografía y muchas cuestiones. Entonces también le puse ahí que no tan solo es quizás culpa del gobierno, sino que también de las personas como los memoriales y todo eso que los llevan sin nombre, con faltas de ortografía, sin DPI, cosas así que siguen atrasando el proceso y pues con eso también hace que se obstruya más el sistema de justicia y que las personas en sí no confíen en él, ¿verdad? Totalmente. Gracias, Javier. Gracias, Keila. Ahora le doy la palabra a los que me han levantado la mano. Sí, precisamente, digamos, asignar una responsabilidad o culpa, como se le quiera decir, únicamente a las instituciones sería, digamos, irresponsable e injusto. La responsabilidad es compartida, es decir, desde un litigante, desde un juez, desde el Ministerio Público, desde los usuarios. Recordemos algo bien importante y lo vemos todos los días y digamos, es algo que ya vivimos con eso, las alertas, digamos, Isabel Claudina y las alertas Alba Kenneth, que son dos sistemas de búsqueda por desaparición, posible, digamos, comisión de algún delito en contra de menores de edad y en contra de ciertas mujeres que pueden ser también menores de edad. Muchas ocasiones hay una estadística bien importante, se las voy a compartir después en Classroom, de la mala utilización o de la, digamos, del uso desmesurado de este tipo de alertas. Por supuesto que no se pueden negar a quienes se presentan a una institución y requieren auxilio por parte de las instituciones y las autoridades competentes. Esto es una tutela judicial efectiva, es un derecho de petición, es un derecho humano y como tal no puede ser vedado. Pero cuando vemos cuántos casos realmente se puso en movimiento el sistema por gusto versus los casos que realmente ameritaban, vemos un índice bastante elevado de este tipo de medidas. Entonces, recogiendo, digamos, el comentario de Keila y de Javier, no toda la culpa es del sistema. Por supuesto que el Ministerio Público y el organismo judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto, digamos, de la víctima, la defensa público penal, están sobrepasadas en su capacidad de atención en cuanto a que no tienen el personal suficiente para poder hacer frente ante tanta necesidad que existe del conocimiento de este tipo, digamos, de expedientes.
pero la responsabilidad no solo es de las instituciones, es un todo. Y precisamente eso es la razón por la cual nos abre la óptica, nos abre, digamos, el panorama de que en qué estamos, porque muchas veces solo repetimos una crítica sin conocer realmente los datos. Y los números son exactos, los números son fríos, cada quien puede opinar a favor o en contra, pero los números nos dan la posibilidad de poder emitir una opinión apegada, digamos, a una realidad científica, porque los hallazgos se utilizó, digamos, un muestreo, se utilizaron, digamos, medios científicos de investigación. Entonces ya no solo es una simple opinión de que todo sigue igual, sino hay muchas cosas que hemos mejorado y otras en las cuales tenemos que destinar los esfuerzos. Vamos entonces en el orden, por favor. Vamos a empezar con Carlos Gilberto López y después vamos con Edwin Rolando en segundo y vamos después con Gabriela Esther Guerrero. Gracias, Lick. Pues, Lick, mi punto de vista sobre los dos hallazgos que se nos encomendó leer, ¿verdad? Y estudiar. Yo creo que nuestro sistema de justicia ha avanzado bastante. Cuando hacemos un análisis desde el sistema inquisitivo, que ya pasamos ahorita al acusatorio, por supuesto que se ha avanzado de gran manera, pero hubo un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención en los dos hallazgos, que era el tema de los plazos. Me llamó la atención porque según las estadísticas presentadas por los estudiantes asignados a ese trabajo, decían ellos de que los plazos casi los ajustaban a lo que establece la ley. O sea que yo pude enfocar que el problema no es el sistema, sino son los operadores de justicia, los que cometen, por ejemplo, desde que se inicia el proceso, hay dos principios que fueron violentados enormemente según los hallazgos, que es el debido proceso, el principio de celeridad, que también se violentó de tal manera. Por ejemplo, yo leía la etapa intermedia, y de la etapa intermedia, cuando termina y pasa a la audiencia de debate, solo allí hay un gran desfase en el plazo, ¿verdad? Que no se cumple. Y es una realidad que yo creo que todos lo sabemos, que aquí en la universidad no la enseñan, pero ya en la calle es otro rollo, ya no se ajusta a la realidad. Desde la Constitución nos empiezan a hablar de plazos, leyes ordinarias, especiales, todo eso, pero parece que no hay una voluntad, bueno, podría ser política, precisamente, de los operadores de justicia en aplicar realmente la ley y respetar el debido proceso. Yo pude enfocar un montón de cosas, le podría pasar hablando toda la tarde de eso, porque me impactó tanto los plazos, y por eso yo hablé mucho en el ensayo hablé mucho sobre los plazos, Dick. Gracias, eso quería aportar. Gracias, Carlos. Escuchamos a Edwin, después vamos con Gabriela Esther y después vamos con Giuseppe Andrés. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Pues al igual que el compañero que me antecedió, Carlos, sí, me impactó eso con respecto a los plazos en cada una de las etapas del proceso penal, que no hay un respeto a ese debido proceso. De igual manera, los principios que él citó de celeridad, economía procesal y todo, pero creo que aquí todos los involucrados, como usted lo mencionó, las instituciones, inclusive hasta el gobierno, tienen cierta manera de culpa en cada uno de estos procesos. Principio por el gobierno, ¿verdad? Que en un momento dado, pues las asignaciones presupuestarias no son las adecuadas y muchas veces cuando se trasladan, la mayoría de ellas van para funcionamiento. En el caso del organismo judicial, pues no van para la creación de nuevas salas, de nuevos juzgados, no solo en la capital, sino que a nivel departamental. Y esto conlleva a la contratación de más jueces, de programas a través de la escuela jurídica que existe, de la capacitación de magistrados y jueces para llevar como se debe un debido proceso. Luego vamos a la parte del Ministerio Público y a las otras instituciones que usted citó, como la Defensa Pública Penal, el INASIF, y en cada una de ellas vamos a ver que las asignaciones presupuestarias se van en funcionamiento, en pago de salarios, y no en sí de infraestructura. Ahora bien,
con respecto a qué me dejó a nivel general la lectura de estas dos publicaciones. Uno, que nos hace ver en un momento dado las falencias que tenemos. Y voy un poco en contradicción de los compañeros que antecedieron, indicando que ya pasamos a actualizarnos en un sistema de ser inquisitivo a ser acusatorio, pero vemos que el Ministerio Público y algunos de los juzgados, la prisión preventiva es su salida más pronta y posible. Y como nosotros lo miramos aquí en la doctrina, en la academia, aquí en la universidad, nos indican hasta los textos que esta debe ser la última ratio, la última. Y aquí es lo primero que hacen. Y recalco otra vez, igual que Carlos, hice mucho énfasis en los plazos que no se cumplen, que se violentan en cada una de las etapas. Eso es a nivel general, deja mucho que hablar y exponer estos dos ensayos que nos hacen ver una triste realidad, y cuando uno se involucra y va a audiencias y mira este tipo de procesos desde una primera declaración o una etapa intermedia, vemos que se cortan esas audiencias y van alargándose a través de trámites engorrosos, de apelaciones, de impugnaciones y todo lo que está lícitamente llevar por parte de tanto el Ministerio Público como la defensa. Únicamente, licenciado, gracias compañeros por su atención. Gracias, Edwin. Vamos con Gabriela Esther. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Coincido con varios puntos de los que mencionaron los compañeros, pero para tocar otros, me llamó la atención mucho que este observatorio incluyó tanto a la Universidad de San Carlos de Guatemala como también a la academia privada. Esto creo que le da un enfoque bastante importante, que se hayan incluido tanto privado como público en el análisis del sistema judicial de Guatemala. Por otro lado, me llamó mucho la atención el tema de la capacitación, que es muy necesaria, la recomendación que se da dentro del sistema judicial en todos los ámbitos, desde la recepcionista hasta los jueces, dando actualizaciones en otros tipos, por ejemplo, tecnologías y otros temas que van cobrando auge, incluso derecho internacional para la actualización de leyes o acuerdos que se van renovando. Y en tercer lugar, también me llamó la atención mucho que se hace la sugerencia que se haga actualizaciones o reformas en algunos artículos y algunas leyes que ya se consideraron como obsoletas, por ejemplo, la ley de armas, ¿sí? Creo que esas me llamaron bastante la atención y estoy muy de acuerdo en ellas, principalmente porque hay leyes que son ya estamos en otro contexto de cuando fueron hechas. Creo que sí es importante una revisión y una actualización de estas. Solamente, licenciado. Gracias, muchas gracias, Gabriela. Vamos entonces con Hugo Marroquín y después con Manuel González. Buenas noches, licenciado y compañeros. Acerca de los hallazgos que había visto en el ensayo, a mi parecer es que se usaba demasiado la prisión preventiva, ya no se usaba así como que una medida ya como que ya de una característica sin haber obtenido bien la información de los procesados, y se usaba más antes que las medidas de coerción, las medidas sustitutivas. Se usaba demasiado la prisión preventiva en la mayoría de los casos, y en la otra era que la reparación digna no se llegaba a consumar al 100% en la mayoría de los casos, ya sea de los delitos cualquier de tipificación, no se llegaba a cumplir. Como un ejemplo simple, aunque sea un delito de robo, no se llegaba a cumplir la sustitución de ese bien perjudicado, y no se daba la reparación digna. La mayoría de casos, pues, o no pedían los abogados las partes, o no se daban en interés las partes que sufrían el daño, y pues para los procesados mejor, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos, pues, ha sido así, y la prisión preventiva, pues, que fue la que más se usó durante todo el proceso, y que duraban hasta 6 meses, o 8 meses, o a veces hasta un año. Eso es todo, licenciado. Muchas gracias. Vamos con Giuseppe, porque había levantado la mano antes, y después vamos con Manuel.
Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Pues yo solo para agregar tal vez un tema adicional, porque pues los compañeros que antecedieron pues tocaron puntos muy importantes y yo solo para agregar otro punto, ¿verdad? En este caso pues se habló, los compañeros hablaron sobre la infraestructura, actualizaciones y también sobre capacitaciones. En este caso podemos mencionar de que hay una fiscalía especial, se podría decir, en el Ministerio Público que se dedica a sobre la violencia de las mujeres, que es el MAINA. Entonces, en este caso, ahí están instituidas pues varias, están ahí, están físicamente las varias dependencias institucionales, por ejemplo, está el INASIF, está también otras instituciones que pueden brindar inmediatamente el apoyo para las personas de sexo femenino. En este caso, para agregar algo sobre la actualización, tenemos, pues yo tengo un amigo que trabaja como DICRI y en este caso, pues me menciona de que la última actualización que hubo en el sistema para poder hacer como una croquis facial de una persona fue en 1999. Entonces, en este caso, pues vemos de que también hay un déficit en estas situaciones, ¿verdad? En este caso, pues, esa es una fase importante la cual pues para reconocer al agresor, ¿verdad? Porque a veces hay personas que llegan, mujeres más que todos, con violencia sexual, violación, ¿verdad? Entonces, pero a veces solo por rasgos pueden reconocerlas porque el trauma hace que entren en shock y pues hay cosas que se les borra, ¿verdad? De la mente. Entonces puedo agregar de que, como dijo Edwin y los demás compañeros, de que realmente se necesita una actualización tanto en tecnología, infraestructura y también capacitaciones, ¿verdad? Pero también puedo agregar que también depende de las personas que van a poner su denuncia, ya que también me mencionan de que estas personas que ponen de la denuncia a veces son esposas que son maltratadas por el esposo, pero ya viendo que la situación pues es bastante pues que lleva más allá de los límites que ellos piensan, por ejemplo, que ya miran que el proceso ya va para aprehensión del esposo, entonces ya empiezan a ceder, que ya no quieren seguir el proceso. Y a veces, pues, suele suceder de que las mismas personas, las que van a poner la denuncia, son las que atrasan los procesos o entorpecen también, ¿verdad? En estas situaciones. Yo solo eso quería agregar, compañeros, y muchas gracias, licenciado. Muy bien, voy a hacer unos comentarios, después le doy la palabra a Manuel y después a Rocío, recogiendo, digamos, los comentarios que se han vertido de los alumnos, digamos, que precedieron. Todo es una cadena de falencias, digamos. Empecemos desde los actos introductorios que hemos visto de la Policía Nacional Civil, que se constituye un lugar donde se cometió un delito, y a partir de ese momento empieza la cadena de custodia de los elementos de convicción que van a servir para una primera declaración, posterior a ligar a proceso para una investigación, después una etapa intermedia, después un debate y que le permita a un tribunal tomar una decisión respecto de la responsabilidad o no, la participación de uno o más individuos y por ende la aplicación de una pena y una sentencia condenatoria. Fijémonos, digamos, en la posición de un juez, de una jueza, de un tribunal, en donde si no tiene los elementos de prueba a la vista, recuerden algo bien importante, la duda favorece siempre al reo.
Eso es algo bien importante. Entonces, muchas veces vemos en las noticias que también los medios de comunicación, a veces más que informar, digamos, crean algún caos o desinforman porque no trasladan la información como tiene que ser. Muchas veces dicen el noticiero, digamos, o el titular, juez o jueza deja en libertad a un sujeto que ha sido aprehendido por 10 veces o digamos en 10 ocasiones. Entonces, socialmente, digamos, vamos a proferir ciertos comentarios de es que es un juez corrupto, es que es una jueza corrupta, es que el Ministerio Público no hizo su trabajo. Y lo que vemos es una falencia que inicia desde la toma de, digamos, de las pruebas, de los elementos que nos van a servir para sustentar un caso en un debate. Recordemos que el Ministerio Público que sustentará y defenderá un caso no es el mismo que conoció desde un inicio, y eso fue, digamos, una reforma interna al sistema de investigación del Ministerio Público. Recordemos que es un ente totalmente, digamos, descentralizado, que tiene una ley orgánica propia y que puede tomar sus decisiones. Modificó el sistema de que quien investiga debiese ser en principio el mismo que sustenta un debate oral y público y defiende su caso. Por ejemplo, en sistemas anglosajones como Estados Unidos, el fiscal distrital que lleva la investigación es el mismo que comparece al juicio a defender su caso y por ende a buscar una sentencia condenatoria. Aquí no, aquí es una situación totalmente distinta. Vemos a una Policía Nacional Civil también que los elementos o agentes no son suficientes respecto de la proporción de la población que existe. Es decir, por cada cantidad de habitantes no existe un elemento de la Policía Nacional Civil que pueda resguardar de forma oportuna y prestar digamos, la seguridad, que es un mandato, digamos, constitucional. ¿Tiene que crecer la cantidad de policías? Sí, pero a nivel, digamos, de crecimiento también tiene que existir un presupuesto del Ministerio de Gobernación que pueda sopesar, como bien lo dijo, creo que fue Edwin Rolando Sosa, que la mayoría del presupuesto del Ejecutivo, vamos a hablar aquí de los 3 organismos del Estado, en este caso la Policía Nacional Civil depende del Ministerio de Gobernación, tiene un presupuesto limitado, por ende no puede de la noche a la mañana aumentar la cantidad de elementos, porque tiene que buscar un presupuesto dentro del presupuesto anual que lo autoriza y lo aprueba el Congreso, que si se va a aumentar 1,000 elementos, 2,000 elementos, tiene que estar respaldado por un presupuesto de ingresos y egresos del país. Desde ahí empieza la falencia. Los policías nacionales civiles los utilizan para que presten seguridad a funcionarios, a embajadas, que lleven a realizar notificaciones, que patrullen, que cuiden hospitales, que resguarden la integridad de jueces que han sido atacados previamente. Cuando llegamos a una escena del crimen, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses llega a encontrar la escena totalmente contaminada, ¿sí? Las personas, digamos, violaron el cordón, digamos, en donde se trató de alguna forma de resguardar la escena del crimen. Después se hace un embalaje, muchas veces no oportuno o idóneo. Entonces, cuando vemos el impacto del debate oral y público en donde se van a diligenciar los medios de prueba, muchas ocasiones ya va viciado o va violada la cadena de custodia que permite poder comprobar con un elemento quizás científico, quizás documental, algo que queremos sustentar. Entonces, el sistema, por supuesto que tiene falencias, pero hemos avanzado considerablemente. Alguien mencionó también la existencia del MAINA, la existencia del MAINI, la existencia de la Fiscalía en contra de delitos, digamos, de la niñez, en contra de la mujer, de violencia contra la mujer, juzgados de justicia, digamos, especializada con competencia específica. Se ha avanzado mucho, pero de la misma forma como no tenemos los suficientes elementos de Policía Nacional Civil, tampoco no tenemos la cantidad de juzgados suficiente para poder juzgar de forma pronta y cumplida los casos, digamos, que tenemos. Entonces, en sí es el sistema, pero el sistema tiene que tener alguien que lo represente, el sistema tiene que tener nombre y apellido, y para eso hay instituciones, para eso hay una institucionalidad, una gobernabilidad, para eso existe un sistema del organismo judicial,
y por eso cada quien tiene una cuota de responsabilidad. Y los hallazgos precisamente nos permiten poder focalizar hacia dónde es que tenemos que destinar más presupuesto y cuáles son las instituciones que no están funcionando, porque no todo es presupuesto. Podemos hacer un ensayo, digamos, un laboratorio de que le duplicamos el presupuesto a una institución y no necesariamente vamos a ver que la institución va a generar los resultados deseados. No todo es el presupuesto, sino aquí hablamos también ya del uso eficiente de los recursos y como alguien más lo dijo también, el operador tiene una cuota de responsabilidad muy importante porque muchas veces existe dilación o retardo en cuanto al diligenciamiento de sus expedientes. Vamos entonces con Manuel González, después seguimos con Rocío y después vamos con Marlene. Muy buena noche, licenciado. La verdad es que a mí algo que me llamó bastante la atención es cómo estos observatorios que usted nos proporcionó recopilaron información a partir del estudio de los expedientes judiciales, ya que pudimos ver que se basaron también en la observación de diferentes audiencias y de análisis de casos específicos. Tal les podemos mencionar como delitos en el caso de los femicidios, violencias contra la mujer, entre muchísimos más. Bueno, yo en mi ensayo, la verdad es que yo me basé en los desafíos y los retos que sufrió el sistema de justicia penal y que ha sufrido, ¿no? Bueno, y un desafío que me llamó bastante la atención es acerca de la suspensión de la audiencia, que trae consecuencias tanto como para el sistema de justicia penal como para en el caso del agraviado, podríamos decir, ya que se le está negando la justicia a esa víctima, ¿verdad? Ya que podemos saber que la ampliación o la duración del proceso se lleva, en el que se llega a violar ese principio de ser juzgado en un tiempo razonable, así como la ampliación de los costos tanto del servicio judicial como la pérdida de la credibilidad que podríamos mencionar hasta cierto punto del sistema de justicia, ya que en el primer observatorio podemos, especifica que se suspendieron las audiencias en un 32%, a diferencia de que en el segundo observatorio la falta de la suspensión de la audiencia en el caso de la falta de la concurrencia del sindicado fue en un 33%, entonces podríamos decir que hubo un aumento, ¿no? Lo cual genera una deficiencia del sistema de justicia penal y esto pues simplemente sirve para evidenciar esa necesidad de fortalecer la coordinación del sistema de justicia penal. Simplemente sería eso, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Sí, de hecho, y espero, digamos, que sea comentado. Ahí tengo, digamos, algunos temas bien puntuales, pero para no crear sesgo, digamos, quiero escucharlos a todos y vamos a cerrar con consideraciones finales del por qué un hallazgo se diferencia de otro, fuera del tema cronológico, digamos, de tiempo y del muestreo en el cual se hizo, que son situaciones, digamos, de forma, pero hay diferencias de fondo que son bien importantes y eso es con lo que, digamos, quiero dejarlos como un análisis final, pero vamos a seguir escuchando y de último lo vamos a platicar. Entonces, vamos con Rocío y después con Marlene y después les voy dando la palabra a los que van en fila. Muchas gracias, licenciado. Pues buenas noches, ¿verdad? Igual a mis compañeros, buenas noches. Únicamente agregando, claro, a lo que yo pues pude leer y analizar, es cierto, el sistema de justicia en Guatemala presenta una compleja interacción entre sus elementos, evidenciando tanto fortalezas como, pues claro, desafíos. Bien se observa avances en áreas como participación de las partes involucradas, en la incorporación de los estándares internacionales, ¿verdad?, de derechos humanos. Claro, también persisten preocupaciones con la duración de los procesos, como comentaban mis compañeros, la aplicación equitativa de la ley y la efectividad en la reparación de las víctimas, pero también veo esto como un apoyo. Este análisis no solo ofrece una visión panorámica del sistema judicial guatemalteco, sino también está destacando la importancia de continuar pues trabajando, ¿verdad?, en la mejora de su eficiencia y la equidad, claro, para, redondeando un poco, garantizar un acceso pues igualitario a la justicia para todos los ciudadanos. Únicamente eso quería aportar. Gracias, licenciado.
Gracias, Rocío. Gracias a ti por participar. Vamos entonces con Marlene. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle. Buenas noches, compañeros. Para agregar un poquito a lo que estaban comentando los compañeros y de lo que comentaba usted, licenciado, con respecto a las fortalezas y las debilidades que tiene el sistema judicial, pues esta herramienta aporta demasiado al momento de auditar cada una de los aspectos del proceso, así también los sujetos que participan en el mismo. Mencionaban ahí de que, como usted mencionaba anteriormente, que no todo la culpa, por ponerlo así, lo tiene el sistema, ¿verdad? Sino que hasta los mismos abogados, al momento de dictar sentencia por parte de los jueces, en el documento mismo menciona de que habían vicios y los abogados defensores no estaban como que al tanto, no lo percibieron. ¿Qué pasaría? No se sabe, pero no aplicaron la apelación especial. Entonces son cositas que tal vez son pequeñas en el proceso, pero a la larga hacen grandes cosas, causan grandes efectos, no se cumplen los principios, no se protege también a los derechos del sindicado, ¿verdad? También hay muchos aspectos en pro y en contra, pero cuando uno va a las recomendaciones, y bien mencionaban ahí también sobre la estructura de los juzgados, también de hacer algunas reformas de algunos artículos, y cuando nos damos cuenta que de las recomendaciones que ellos hacen, que son muy buenas, muy positivas, tendrían mejoras en el sistema. Cuando uno se va a dar cuenta o leer los artículos, si de verdad hicieron esta reforma, si de verdad aplicaron las recomendaciones que ellos mismos están dando y no los aplican, entonces, ¿para qué la herramienta? Deberían de sí o sí ponerle razón o interés a lo que ellos mismos están creando. ¿Para qué una auditoría si no van a haber mejoras? Entonces, deben de tener también en cuenta, el mismo sistema debe tener en cuenta lo que está haciendo, está viendo sus errores, pero también tiene que ponerle razón al cambiar, ¿verdad? Para mejorar. Y también de parte de nosotros, de los que ya dentro de poco vamos a estar defendiendo, tomar esos puntos, estas debilidades que con anterior se han ido marcando, irlas cambiando, ya no ser lo mismo que han hecho nuestras entidades o nuestros compañeros abogados en un dado tiempo, ¿verdad? Hacerlo lo mejor posible de parte de nosotros para poder defender bien en dado caso cuando estemos frente a un tribunal, ¿verdad? Únicamente, licenciado. Gracias, Marlene. Sí, definitivamente recuérdense que hay algo bien importante. En Guatemala somos muy buenos, digamos, para encontrar errores, pero muy faltos, digamos, para poder plantear propuestas de solución. Es decir, nos encanta criticar con un café en la mano, desde una computadora, desde una red social. Esto tendría que cambiar, esto tendría que ser así, pero ¿qué estamos haciendo, digamos, para poder generar ese cambio? Muchas veces no va a depender de nosotros hacer un cambio inmediato o directo, pero sí podemos incidir de cierta forma. Entonces, de nada nos sirven estudios del organismo ejecutivo, análisis del organismo legislativo, investigaciones del organismo judicial, si las tenemos en la mesa y no hacemos, digamos, nada con estos. Entonces, como estudiantes, tú bien lo dijiste, ustedes como estudiantes, futuras abogadas, futuros abogados, si algo tienen que tener ustedes obligatorio es criterio, ¿sí? Criterio. Y con este tipo de documentos ustedes forman criterio, para que el día de mañana les vengan a decir, es que los abogados todos son iguales, o el sistema todo está mal, o aquí no sirve nada. Ustedes tienen que alzar la mano y con mucho respeto, con mucha propiedad, con datos y estadísticas, no todo está malo,
hay cosas que han mejorado y pueden ir diciendo esto sí, esto sí, esto sí. Y mi propuesta podría ser esta y esta otra. Ese precisamente es la finalidad de este tipo de análisis que nos permiten poder opinar con una opinión jurídica, más que una opinión, digamos, del día a día. Ustedes tienen una opinión y tienen que fortalecer y estructurar una opinión jurídica de hacia dónde es que tenemos que participar. Alguien lo dijo, aquí participaron 2 universidades y muchas instituciones. Nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Andívar. Entonces, ¿qué está haciendo nuestra universidad como ente rector de la educación superior? ¿Qué está haciendo la Facultad de Ciencias Jurídicas? ¿Qué está haciendo el estudiante dentro de las aulas para poder generar este tipo de cosas? Porque, tal como lo han dicho, mucha de la responsabilidad la tiene el abogado litigante, que es retardador, que es entorpecedor, que de alguna forma lo que busca es burlar el sistema, ¿sí? Pero también lo vemos, digamos, en las otras instituciones como como un defensor que se le pasan los plazos y que deja indefenso, digamos, a su patrocinado, al sindicado, por no poder ejercitar mecanismos de defensa porque se le pasa un plazo y quizás en la segunda revisión, que es en alzada, en apelación, podría haber rebajado su pena o bien modificado una sentencia condenatoria. Entonces, volvemos otra vez a caer en la misma situación. Hay responsabilidad compartida de muchos actores. Vamos a escuchar a Elder, después vamos con Brian y vamos con José Huarcas. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Con referente al tema de investigación de los ensayos, yo concuerdo con los compañeros que a nosotros nos afecta en el proceso penal los plazos, ya que en un momento las garantías procesales se empiezan a violentar con el debido proceso, porque lo que usualmente hacen es dictar de primera prisión provisional, dejan al indicado del delito, porque aún no se ha comprobado su culpabilidad, no ha sido vencido en juicio. Entonces lo dejan emplazado, está esperando su primera audiencia y como los juzgados, no hay muchos juzgados dentro del país, se podría decir a nivel nacional, para que poder llevar la primera audiencia en menos de las 24 horas para ir acelerando los procesos. Se hace muy tardado y lo que alegan los jueces, bueno, se pueden defender a través de que tienen muchas cargas laborales o buscan alguna excusa, pero afecta a la otra persona en que está privada de su libertad en un cierto tiempo. Y no solo se da en el ámbito penal, porque yo laboro para una entidad privada y a veces me toca ir a hacer procesos a otras dependencias del Estado y es muy tardado. O sea, literal siempre se agarran de que tiene muchas cargas laborales o que no está el oficial primero que lleva el juicio, que está de vacaciones, y está el segundo oficial y de ahí que el segundo oficial está muy ocupado. Entonces se va atrasando los procesos. Yo siento que en el presupuesto, como habían comentado anteriormente, deberían de sentarse, presupuestar bien las cosas, ir mejorando el sistema, ya que nuestra constitución es una de las mejores que tenemos a nivel Latinoamérica, pero necesita algunas reformas que favorezcan al pueblo, porque han hecho reformas, sí, pero en busca o van favoreciendo a ciertas personas. Hay como que siempre algo bajo la mesa para favorecer a otras personas. También lo de las pruebas, como usted dice, siempre las contaminan las escenas del crimen, ya que hace unos días por donde yo vivo, aquí en zona 12, hubo de una persona que se tiró de una pasarela
pero literal el cuerpo estaba ahí y los carros pasaban a la par del cuerpo, contaminando la escena del crimen. Es muy tardado para que llegue el Ministerio Público a recabar las pruebas, ya que eso también afecta en que se contamine el lugar, ¿verdad? Solamente eso, licenciado. Tiene apagado su micrófono, licenciado. Gracias, vamos con Brian. Disculpe, compañero. Fíjese que hay compañeros que intentan todavía ingresar. Disculpe la interrupción, licenciado. No sé si les puede dar Están ingreso. intentando ingresar, no tengo ninguno, pero vamos a... Gracias. Sigamos, te escuchamos, Brian, mientras veo quiénes están pendientes de entrar. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Tal vez algo que también es importante recalcar en esta sesión de clases en cuanto a lo que mencionan los dos informes de hallazgos es el tema de la implementación de herramientas para poder velar por la gestión del despacho judicial, es decir, por velar por cuánta carga de trabajo tienen los juzgados o los tribunales y así, pues, no sobrecargarlos. Herramientas tecnológicas que puedan funcionar también y la implementación de políticas institucionales y que esas políticas institucionales coadyuven con la labor de los jueces o de los magistrados para una labor más eficaz, ciertamente. Y algo que me llamó la atención también dentro de la lectura y el análisis fue cómo el observatorio plasmaba la propuesta de que desde el organismo judicial se pudiera crear herramientas para las víctimas, pero también para los sindicados, en cuanto al conocimiento de sus derechos y cómo ejecutarlos. Claro que hay que considerar que es parte del trabajo de los abogados informarle a sus patrocinados como las formas o las opciones más idóneas dentro de los procesos, ¿no? Pero si se analiza esto a profundidad, creo yo, y lo plasmaba en una de mis conclusiones, que el Estado también podría cumplir un poco más su deber de impartir justicia a toda la población, ¿no? Y así garantizar, pues, la justicia social también y la seguridad a las personas que se ven involucradas dentro de los procesos. Herramientas tecnológicas o documentales, fotográficas, que permitan a las víctimas y a los sindicados conocer sobre sus derechos dentro de un proceso penal, pero también cómo ejecutarlos, dónde y en qué momento, que definitivamente va enlazado con el trabajo que realizan los abogados en los tribunales. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Bueno, veamos, quedan 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a votar con ustedes 5. Les pido por favor sean concretos por tema de tiempo para terminar de escuchar a todos y cerrar la sesión con algunas conclusiones. Vamos con José Huarcas y después vamos con Dulce. Sí, licenciado, muy buenas noches. Pues mi punto, licenciado, pues como los compañeros ya mencionaron, que en los dos observatorios que estuvimos leyendo, pues hay muchas cosas que no se cumplen. Por ejemplo, los plazos, por ejemplo, de la prisión preventiva, creo que mencionaba el compañero Carlos, que no se cumplía y eso es muy cierto. Hay muchos análisis que se puede hacer en este caso porque la verdad, pues estamos privando de la libertad de una persona y eso no es posible. Claro, deberían de organizar esa prisión preventiva, de cambiarlo por, en vez de una prisión preventiva, es mejor una medida sustitutiva, ya que la prisión preventiva estamos privando de la libertad de la persona prácticamente. Pero los compañeros la verdad ya mencionaron muchos aspectos que la verdad que se debe de mejorar. Sin embargo, yo trato de enfocarme en esta que para mí es muy importante también y darle una solución,
ya que nunca hemos visto una solución que el Estado le dé a esta situación. Uh, Prácticamente lo que yo doy a dar a conocer en este momento es la reparación digna, es decir, cómo reparar el daño causado por la persona que causó el daño, o sea, es decir, el agraviado. Por ejemplo, podemos hablar de un asesinato, pues prácticamente en este caso ya no se sabe qué hacer porque la persona ya está muerta, entonces el Estado tendría que buscar cómo reparar esos daños y cómo ayudar a los familiares de la víctima, ya que en algunos casos hay hombres dejan a sus familias, prácticamente la mujer con sus hijos, la mujer no sabe qué hacer, prácticamente se pierden todo, entonces el Estado tendría que buscar la forma de cómo subsanar esos daños, al igual que el homicidio, la violencia sexual, violencia contra la mujer, pues yo considero en esas dos observatorios no especificaba exactamente cómo reparar estos daños, pero en mi punto de vista tendría que el Estado buscar cómo reparar estos tipos de daños para prácticamente subsanar y ayudar a los familiares, ya que pasan por un momento muy difícil. Entonces, simplemente eso, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Vamos con Dulce. Buenas noches, licenciado. Siguiendo con los plazos son muy largos, definitivamente. Considero que se debe a que hacemos malos usos de los recursos, como por ejemplo el amparo. Hay abogados que utilizan el amparo solo para alargar más los procesos y pues considero que podríamos ahorrar tiempo. También en la prisión preventiva, que considero que se ha mal utilizado, y a veces hay personas que están privados de su libertad sin ninguna necesidad. También, como decía en los documentos que usted nos envió, en las estadísticas hay más casos que se han resuelto los menos graves a los que hay de mayor gravedad. Esto se debe a que, valga la redundancia, nos alargamos en los procesos. Y considero que eso se podría solucionar tal vez con algunas reformas y puntualizando cuando sea necesario, por ejemplo, poder aplicar los amparos. Y solamente, licenciado, gracias. Gracias, Dulce. Vamos con Emerson. No, Lourdes va primero. Licenciado, buenas noches. Bueno, yo lo voy a analizar de una manera cualitativamente. Bueno, ya pido de antemano que por favor no se burlen en el chat de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Sin embargo, yo trabajé en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales 2 años para hacer un observatorio. Sin embargo, siempre eran como recomendaciones, conclusiones, recomendaciones, y también estábamos viendo acerca de qué es lo que estaba pasando dentro del sistema carcelario, ¿verdad? Entrevistábamos en ese entonces a, ¿cómo se llama? A los privados de libertad y privadas de libertad, ¿verdad? Sin embargo, existía también una autoridad. La autoridad no eran los directores, no eran los guardias, sino eran los jefes de sector, ¿verdad? Entonces, también hay que ver todo este sistema, como le digo, hay que verlo de un sistema cualitativo, de una jefatura, ¿verdad? De quién manda dentro de, ¿verdad? Entonces, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala siempre ha hecho y siempre ha trabajado dentro del sistema preventivo para darles siempre las cláusulas, recomendaciones y conclusiones. Y siempre han existido todas estas falencias que, por ejemplo, un hombre LGTBI, ahora que se le llama QRT,
etcétera, etcétera, lo tenían asignado en Zacapa, porque tenía SIDA, lo tenían asignado una Bartolina, ¿verdad? Entonces, todas las normativas legales, o sea, todo este sistema de leyes que nosotros estamos estudiando, no importa. ¿Por qué? Allá adentro no importa, porque los están asignando. ¿Qué pasó en el COF, en el Centro de Femenino de Orientación, en el COF? ¿Qué es lo que nos dijeron? Cuando se enteraron cuando nos enteramos o se enteraron las jefas de que ustedes iban a venir, sacaron a las 16 mujeres del hacinamiento, de las Bartolinas. Entonces, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Porque esta ONG siempre les está dando recomendaciones porque es parte de un convenio que existe entre ONGs y el Estado, ¿verdad? Por eso se lo digo yo a usted. Incluso existen, no sé si ahora, en la actualidad ya hay más, pero existen 5 jueces de ejecución, ¿verdad? Nadie se quiere hacer cargo de las privadas y privados de libertad cuando ya dan por concluido su sentencia, ¿verdad? Y todavía tienen que pagar, y si no pagan, se quedan allá adentro. Entonces, aquí en Guatemala sí hay leyes, pero no se cumplen. Entonces, por eso le digo yo a usted, cualitativamente no se está cumpliendo. Cuantitativamente o legalmente, pues tal vez dice uno, bueno, ahí están las leyes, pero no existen, ¿verdad? Dentro del sistema. Gracias, licenciado. Muy bien, gracias. Bueno, entonces tenemos ya muy pocos minutos. Son 3 personas las que hacen falta para que entonces hagamos acotaciones muy breves por tema de tiempo, porque ustedes tienen después una clase posterior. Vamos con Emerson. Muy bien, prácticamente yo me enfoqué en encontrar, me llamó mucho la atención los medios de prueba. Entonces hice una comparación entre el primer informe y el segundo informe y encontré que los porcentajes, hice unas conversiones, hice unos cálculos matemáticos y logré hacer unas conversiones encontrando que los porcentajes que aparecían en ambos informes para la prueba testimonial, documental y científica eran bastante similares, es decir, dan bastante confianza a los presentados en ambos informes. Eso significa que por lo menos en esta parte los informes están bien hechos. Y a partir de aquí me enfoqué en la prueba científica, específicamente en las pruebas presentadas a través de medios de audio y video. Y lo que encontré prácticamente es que este medio de prueba ha venido creciendo y esto viene acompañado pues de la era de la información con el aumento de las cámaras, no solamente de las cámaras fijas, sino también las cámaras en los teléfonos que se han expandido en los últimos 10 años, diría yo. Entonces es importante considerar esto porque aquí está relacionado también el organismo ejecutivo con la asignación de presupuesto para el aumento de cámaras, que estas pueden ayudar a resolver los crímenes. Y aparte de eso encontré también que las cámaras de video tienen un alto porcentaje de valor probatorio, tienen el mayor porcentaje que es arriba del 88%. Gracias. Gracias, Emerson. Vamos con Sofía Velasco y por último con Josué Israel. Sí, buenas noches, Lick y compañeros. Fíjese que a mí en el trabajo hay una parte que me llamó mucho la atención, porque dice que el sistema de justicia entre las 8 de la mañana y 12 del mediodía presenta una baja en su productividad. Entonces yo me quedé con la duda, ¿qué pasa con esas 4 horas que prácticamente no se están laborando? Porque todo eso provoca un atraso, en pocas palabras. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahora vamos a hacer las acotaciones finales. Gracias, Sofía. Escuchamos a Josué. Gracias, licenciado. Muy buenas noches. Bueno, algo sencillo que quiero aportar y que me quiero ir como a la generalidad es, bueno, cuando hablamos del proceso como tal, vemos que los principios que se establecen en el debido proceso pues no se cumplen. Yo creo que
el análisis general del documento nos dice, ok, existe en la teoría o en la letra muerta todo el proceso y cómo debería de llevarse, incluso en tiempos, en la estructura, en la forma, está en todo. Sin embargo, en la práctica, pues no se lleva a cabo. Y esto es porque los principios que voy a mencionar, el que desde mi punto de vista es el más importante, que es el principio de oralidad y de celeridad, no se ejecutan. Incluso el de economía procesal, que al final sea pues un presupuesto gubernamental que puede ser muy amplio, no se lleva a cabo por diferentes razones. Y adicional, digamos que en una de las recomendaciones hablaba de la institucionalidad, de la reforma como tal de la institucionalidad, y hacía recomendaciones para hacer cambios incluso en un horario. Y bueno, yo hago una retrospectiva y digo, ¿qué tanto nos cuesta en Guatemala hacer un cambio de horario? Me imagino que ha de ser algo mucho más amplio que solamente una idea e intentar ejecutarla por algunos otros factores que existen en la sociedad. Sin embargo, creo que hay muchas oportunidades de mejora en el sistema judicial que se podrían proponer y poder ejecutarlas. Y bueno, finalmente, licenciado, solo para terminar, lo que yo quería mencionar es que creo que deberíamos como futuros profesionales, pensar en esos principios y tratar de alguna manera de nosotros aportar en algún sentido que se aplique al 100% los principios procesales, que son los pilares fundamentales, incluso lo dicen los mismos documentos, son los pilares fundamentales. Entonces, pues de alguna manera eso es lo que yo consideraría más importante y como una generalidad. Gracias, licenciado. Gracias Josué, y gracias a todos los que participaron. Sin duda alguna, digamos, la lectura del ensayo nos deja mucho aprendizaje para ir haciendo acotaciones finales en pocos minutos. Abuso desmesurado de la previsión preventiva, sin duda alguna, ya cambió porque tenemos dos eras distintas, CICIG y post-CICIG, en donde se politizó la justicia. No estoy diciendo que fue bueno o malo, eso es un tema de discusión posterior, pero había un abuso desmesurado de la prisión preventiva cuando es la última ratio. 2, hay un retardo, digamos, injustificado, pese a que las instituciones están sobrepasadas en capacidad por operadores de justicia. Hay un retardo y eso es, digamos, es muy, la opinión de Sofía Velasco, de que hay ciertos horarios en donde la productividad baja, o sea, es decir, hay una responsabilidad directa en los operadores, hay falta de presupuesto, hay desorden en las cárceles, como lo opinó Lourdes Galindo, hay debilidades institucionales, sin duda alguna, que hay que entrarle, digamos, con voluntad política desde el Congreso, con voluntades del Ejecutivo, y el organismo judicial, pues sin duda alguna, tiene que seguir creciendo. Quería, digamos, que ustedes se pudiesen quedar con un aprendizaje y un conocimiento que les permita hacer ciertas opiniones desde los números, desde, digamos, las falencias, pero también desde las ventajas y mejoras que tiene nuestro sistema. Digamos, algo que nos tiene muy rezagados es el tema de la tramitología, pese que tenemos una ley de simplificación de trámites, y como bien lo dijo Josué Flores, y el que le antecedió, la oralidad es el principio fundamental de esta materia. Hay otras materias que hay principios, digamos, rectores, pero en esta materia es la oralidad, y aún así todavía nos piden que presentemos las cosas por escrito. Es decir, hay legislación de ventanilla, hay abuso de autoridad, hay inoperancia de las instituciones, pero pues no todo es malo. Hay buenos jueces, hay buenos oficiales, buenos notificadores, buenos agentes de PNC, buenos científicos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, buenos abogados litigantes y muy malos. Un abuso también desmesurado de la figura del recurso de amparo. Eso es, digamos, un tema que nos tiene de rodillas. Hay una multa que no persuade o disuade al uso, digamos, frívolo y improcedente de este tipo de recursos. Para cerrar, entonces, hoy tienen un panorama un poquito más amplio, no se inventó el agua azucarada, es algo que ustedes ya lo sabían, es algo que ustedes quizás no trabajan en temas penales, pero sí en temas legales, y es lo que definitivamente nuestro sistema está así. No solo es el penal, por supuesto, hago la aclaración, pero para este tipo de curso es lo que nos interesaba. Entonces, les agradezco a todos su participación.
tenemos que ser definitivamente factores y actores de cambio, que es lo que vamos a hacer cada uno de nuestras instituciones, dentro de nuestras oficinas, lugares de trabajo, familia, y lo único que les pido es que cuando emitamos una opinión la hagamos en base a conocimiento y no en base, digamos, a la repetición sin la validación necesaria de la información, porque muchas veces solo nos dedicamos a repetir y no todo es malo, hay cosas muy buenas, nos falta mucho, estamos en pañales todavía. Hay otros países, digamos, que ya tienen una digitalización o una justicia digital. Nosotros a puras penas vamos con un casillero, a veces funciona, a veces no funciona. Vamos con un tema, digamos, bien rezagado, pero no todo es malo. No solo hay que hablar de las cosas malas, sino de las cosas buenas. Les dejo entonces que se involucren en su siguiente curso. Seguimos entonces con los temas pendientes del próximo jueves. Les deseo a todos una excelente noche.